¿Qué tal? Gracias por mantenerse conectados. Acá el profesor Ricardo ya está en línea, pero todavía no tiene el micrófono activo, entonces vamos a esperar un minutito. Hola, Ya listo, me parece que está en línea. ¿sí? ¿Me Profe, escuchas? sí, ya lo Sí, escuchamos. ok, ok. Muy buenas tardes, señores. A ver, nuevamente bienvenidos a la charla, ¿no? Es un gusto, ¿no? Que estemos conectados nuevamente para ver y, ¿no? ver la segunda charla sobre todo lo que son las protecciones industriales. Estamos comentando, ¿no? internamente algunos detalles importantes que hay que considerar, por favor. Ustedes cuando se inscriban, revisen bien sus nombres y apellidos. Como la certificación se hace de manera automática, el error que tengan ustedes para escribir sus apellidos y nombres va a salir así. Entonces, para que no tengamos ningún inconveniente y que tampoco ustedes, ¿no? tengan inconvenientes en recibir un certificado que no tenga pues el nombre correcto, ¿no? Bueno, eso ya es parte de la responsabilidad en todo caso de ustedes, ¿no? Entonces, por favor, se le exhorta en escribir y en todo caso antes de enviar o antes de inscribirse, revisen bien sus apellidos y sus nombres completos, por favor, ¿ya? Es un tema que siempre vamos a considerar porque es parte del sistema, ¿no? El sistema no va a corregir nombres, entonces por allí ya tomamos en cuenta, ¿ya? Eso ya lo hacen internamente. Entonces, bien, vamos a comenzar con esta segunda etapa, siempre buscando las soluciones a través de los productos Legrand. Entonces, en la parte de la protección, como decíamos, y habíamos terminado en la sesión anterior, en la parte de los interruptores modulares. Entonces, nuestras soluciones, ya lo hemos visto, amplía bastante, pero ahora ya vamos a trabajar con los interruptores en caja moldeada, ¿no? Los interruptores de protección. Entonces, estos interruptores de protección, ¿no? Ya van a ser de inversión de potencia, o sea, caja moldeada, así se les conoce comúnmente, ¿no? Y a partir de allí ya vamos a identificar sus características. Igual, en la parte normativa, las aplicaciones de estos interruptores van por acá, ¿no? O sea, entonces, una consulta que hacían en la charla anterior hablaba de aguas arriba versus aguas abajo. Más o menos ahí la figura podríamos ver esto, ¿no? O sea, aquí tenemos, ¿no? Toda la parte de aguas arriba, ¿no? O sea, el interruptor principal. Y aquí vamos a visualizar la parte del interruptor que está, ¿no? después de la cabecera, aguas abajo. Entonces, la protección de estos interruptores se da en estos niveles. Arriba, altos poderes de corte, ¿no? y capacidades de corriente según el diseño. Y abajo, una amplia gama de capacidades. O sea, hay capacidades de corriente nominal desde 25 amperios hasta 1250 amperios en la versión termomagnética y en la versión electrónica hasta 1600 amperios. Entonces ahí es donde tenemos en cuenta estos conceptos de selección, ¿no? Entonces la selectividad está en esas aplicaciones. ¿Cuál es el alcance de utilizar estos productos a todos los proyectistas del ámbito industrial, ¿no? Tableros generales, subtableros generales, en donde vamos a realizar la instalación con la posibilidad de regular, ¿no? los umbrales, térmico, magnético. Hay accesorios estándar para poder acoplar en sistemas y estos accesorios tienen un montaje bastante fácil. Lógicamente que estos interruptores van a ir en los tableros, entonces los tableros también tienen que optimizarse, ¿no? a las dimensiones correspondientes de cada uno de los dispositivos, ¿no? Hay versiones de instalación, el tipo fijo, pueden ser del tipo plug-in, removibles, o sea, ya vamos a ir analizando un poco estos temas y la profundidad, ¿no? de estos interruptores, ¿no? en caja moldeada, de acuerdo a la talla, es el mismo concepto para una mejor distribución y, ¿no? acoplamiento dentro de los gabinetes. Bueno,
Esta es la gama DPX cubo, ¿no? O sea, en la versión anterior, o en la charla anterior, vimos la gama DX cubo. Entonces, DPX cubo es un interruptor en caja moldeada. Como ven, nosotros dentro de esta oferta tenemos 4 tallas. Las tallas son las versiones de estos interruptores, ¿no? Por ejemplo, la talla DPX cubo 160, tenemos la talla DPX cubo 250, 630 y 1600, ¿no? O sea, en este caso. 4 tallas o tamaños determinados. En el caso, como ejemplo, en el caso de este interruptor, ¿no? En el caso de la talla DPX Cubo 160, por ejemplo, tenemos en capacidad de corriente de 16 kiloamperios hasta 50 kiloamperios, ¿no? O hasta 70 kiloamperios, ¿no? Con corrientes nominales desde 16 hasta 160 amperios. Ese es el límite. En el caso de la talla 250, que son los principales, eso no implica que no deba usar los demás, ¿no? O sea, acá en la presentación, por resumir, lo hemos puesto en los dos principales. Tenemos la talla 250 que alcanza desde 40 amperios hasta 250 amperios. Entonces es una gama comercial bastante amplia que tenemos dentro de estas soluciones, ¿no? Y las capacidades de corte, o sea, la corriente de cortocircuito va de 16, 25, ¿no? 36, 50, 70 y 100 kiloamperios, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces hay una clasificación general. Aquí sí es importante considerar, ¿no? O sea, una talla que corresponde, entonces, por ejemplo, si tú quieres un interruptor de 100 amperios con un poder de corte, ¿no? De 25 kiloamperios, entonces pides este valor. O sea, no podrías comprar pues uno de mayor poder de corte, porque allí no estarías protegiendo. Entonces, ya el ingeniero responsable del proyecto se encarga de definir el poder de corte apropiado de acuerdo a la capacidad. Entonces, ese es el punto principal para poder dar, ¿no?, solución y dimensionar correctamente este interruptor. Estas son las 4 tallas, como vemos, ¿ves? Entonces, en la talla DPX cubo 160, la fijación puede ser en riel o puede ser en pletina, o sea, dependiendo del tipo de tablero. O sea, se puede fijar en tableros en riel. La talla 250 de igual manera, el montaje puede ser en riel o en pletina. En cambio, la talla 630 y 1600 netamente es montaje en pletina, es un panel, ¿no?, en donde, lógicamente, en estos niveles de corriente estamos hablando ya de tableros generales, ¿cierto? Entonces ahí viene una particularidad. Un software para seleccionar el poder de corte. Sí tenemos un software, ¿no?, que les permite hacer estos diseños. Es el software XL Pro. Creo que eso lo desarrollan en un curso presencial netamente porque es un poquito tedioso trabajarlo a nivel virtual, ¿no? Entonces, ya de repente puedes contactarte con las personas encargadas y te pueden asesorar mucho más en el tema de software, ¿sí? Entonces, acá me dicen, ¿qué criterios se toman para elegir el poder de corte? Bueno, ahí tienes que tener en cuenta, si va a ser uno de cabecera, la potencia del transformador, la sección del cable, la longitud del cableado. Esos son factores que te permiten calcular la intensidad de cortocircuito presunta, ¿no? Entonces, para eso existen tablas, ¿no? O sea, en el catálogo, inclusive, y también tenemos una guía de potencia. Si entran a Legrand, a la página de Legrand, también pueden encontrar una guía de potencia de la marca. Allí hay unos cuadros que te permiten elegir el poder de corte a través de una tabla según estas características, ¿no? Entonces pueden ayudarse por allí, ¿sí? Continuamos entonces. El poder de corte está identificado por este código de color, ¿ya? Cada color indica, eso viene, ¿no?, señalizado en el mismo interruptor. Entonces, si es amarillo, por ejemplo, el color amarillo, entonces quiere decir que el poder de corte es de 16 kiloamperios, ¿no? Si es naranja, es 25 kiloamperios. Si es rojo, es 36 kiloamperios. O sea, el color
con el que viene marcado en el panel frontal del interruptor, me está indicando ya el poder de corte de este interruptor en caja moldeada. Este dato sí es muy interesante identificar e interpretarla, ¿no? Por eso que me he puesto la parte presencial. Por ejemplo, acá me dice, nosotros comercializamos en número de polos, comúnmente el de 3 polos en nuestro medio, ¿no? 4 polos no es muy común, pero sí se trae, bajo proyectos específicos, el de 4 polos, el tetrapolar. Pero lo usual es el de tipo tripolar, sistema trifásico, en todas las tallas, ¿no? 160, 250, hasta 1600. La versión, ¿no? La versión es la forma como vas a hacer la instalación. Se dice versión fija, ¿no? Y eso se da a todos los interruptores, cuando los cables se conectan a los bornes de conexión, tanto de entrada como de salida. Entonces, cuando se hace ese tipo de instalación en la distribución del tablero, se habla de una versión fija. En cambio, se habla de versión extraíble cuando los cables, tanto de entrada como de salida, ya no van al interruptor, sino va a un accesorio de instalación que tenemos. Hay un accesorio para versión extraíble. Entonces el cableado va allí, el interruptor ya se prepara para ponerlo a ese accesorio de una manera del tipo enchufable, a eso le llamamos del sistema plug-in. Entonces es otra forma de hacer la instalación. Y luego el desconectable es aquella que se usa mayormente para interruptores de mayor capacidad, 630, 1600, en el que para el tema de mantenimiento, de repente cambio de interruptores, ¿no? Entonces accedemos directamente al interruptor sin acceder o sin que el cable de entrada o de distribución esté constantemente en contacto con la persona que hace mantenimiento, ¿no? Entonces, son diversos tipos, o sea, la versión es la forma de cómo hago la conexión entre interruptores. O sea, el cableado, la entrada y la salida de los interruptores. Ahora, el tipo de disparador. Decíamos, acá en este sistema tenemos la versión termomagnética en todas las tallas y tenemos la versión electrónica, ¿ya? Entonces, en la versión electrónica, en la gama S2, viene desde 250 amperios hacia arriba. En la S1 viene desde 630 hacia, o sea, 2 niveles. O sea, quiere decir que por eso es que al inicio hablábamos de los interruptores de protección, ya que ahora sí trabajamos con interruptores de protección en versión termomagnética o en versión electrónica. O sea, ya tienes alternativas distintas de elegir un interruptor en caja moldeada. Y otras variantes y otras adicionales que tenemos es las opciones integradas que tienen estos interruptores. Por ejemplo, una primera opción es que incluyen ya una protección diferencial integrada. O sea, quiere decir de que puedo comprar un interruptor en caja moldeada del tipo termomagnético con diferencial integrado. ¿De acuerdo? Entonces, ya tengo una opción de seleccionar de esa manera este interruptor. O también podría ser, ¿no? En este caso, con una medición integrada. O sea, la medición integrada es aquella en el que en el panel frontal va a haber un pequeño display, ¿no? Que me permita visualizar los parámetros eléctricos que tiene este interruptor, tomando en cuenta el nivel de tensión que le está llegando, ¿no? Cuánta corriente está pasando a través de sus contactos, qué carga o qué potencia activa está generándose al funcionar el circuito que está debajo de ese interruptor. O sea, hay una variedad de parámetros eléctricos que se pueden medir a través de esta pantalla. Entonces, tú tienes una opción distinta para poder elegir. Entonces, esa es la diferencia que hay. Entonces, hay una gama completa de opciones que te va a permitir dimensionar y seleccionar el interruptor. Por ejemplo, los interruptores con medición integrada vienen solamente en la talla 160 y en la talla 250. O sea, los de diferencial integrado, ¿no? Y los de medición integrada vienen desde 250, o sea, desde la talla 250. Entonces, este es un análisis
principal que nos permite tener un abanico de posibilidades de adquirir y de seleccionar el interruptor según el proyecto que quieras implementar. A ver, seguimos. Entonces, luego viene la parte de la versión cuando hablábamos de estos interruptores, si van a ser de categoría A o de categoría B. Cuando se habla de este cuadro donde dice R, esta R significa que la corriente de sobrecarga, el umbral térmico, siempre va a ser regulable. O sea, todos los interruptores en caja moldeada que tenemos en la gama DPX cubo son de versión regulable para el umbral térmico. Por eso es que se pone acá en todas las prácticas, ¿no? O sea, el termomagnético, los electrónicos, todos son regulables. Pero el tiempo de apertura, si es fijo, quiere decir de que es de categoría A. Pero si es regulable, ya estamos hablando de categoría B. ¿De acuerdo? Entonces quiere decir de que los interruptores electrónicos, ¿no? En este caso son de categoría B porque se regula el umbral térmico y la apertura también, el tiempo de apertura se regula. Igual se regula, ¿no?, la parte magnética, es el umbral magnético, los cortocircuitos, ¿no? Y el tiempo de apertura también. Entonces, esas son características principales que se toman en cuenta. Por eso se habla de ajustable o regulable y fijo, ¿no? Excepto la gama DPX 160, que comúnmente en el caso de estos interruptores para el tema de cortocircuito, todos son fijos. O sea, no se puede regular el umbral magnético en los interruptores de talla 160. En cambio, en los interruptores de talla 250, sí hay posibilidad de regular el umbral térmico en varios parámetros, ¿no? O sea, hay un campo de regulación. Generalmente, cuando es fijo, viene ajustado para que el tiempo de disparo se dé cuando la corriente corto esté alcanzando entre 5 y 10 veces, ¿no? 10 veces el nominal. En cambio, si lo regulo, puedo regular desde 1.5 hasta 10 veces. O sea, tengo una alternativa distinta. Y aquí vemos, ¿no?, más o menos cómo es que obtengo, en este caso, la medición integrada, ¿no? O sea, y la regulación. Si es una versión electrónica, a través de este destornillador puede ser, ¿no? Si es un pulsador pequeñito, permite regular los umbrales, ¿no? En este caso, de la corriente de sobrecarga o la corriente, ¿no?, de cortocircuito, si es a partir de 250 amperios. En cambio, el termomagnético viene con una perilla de regulación que, ¿no?, en la siguiente presentación seguramente la vamos a visualizar. Entonces, esas son las características principales. Bien. Entonces decíamos, todos los interruptores en caja moldeada desde 250 amperios tienen una medición integrada. O sea, la medición integrada es aquella que en el panel va a estar ya incluido una pantalla LCD, ¿no?, que me permite obtener todos los parámetros. O sea, la medición integrada te permite medir tensiones, intensidad de corriente, potencia activa, potencia reactiva, energía reactiva, y te mide también armónicas de tensión y de intensidad de corriente. Así es que es como tener un pequeño analizador en el mismo producto que me permita, pues, visualizar rápidamente el estado y las condiciones de trabajo de esos parámetros a través del interruptor, ¿no? A ver, acá. Bueno, acá cuando me dice el Código Nacional de ese, el tema es que en el caso del ámbito industrial, en realidad todavía no existen normas técnicas peruanas, ¿no? O sea, entonces la referencia de los electrónicos todavía no se incluye. Bien, para continuar, en la medición integrada, inclusive estos interruptores vienen con un pequeño puerto, micro USB, que se conecta al terminal y me permite visualizar desde una PC integrada. Entonces, ¿no?, estos datos medidos también se pueden consultar a distancia, ¿no?, desde una PC, lógicamente que debe estar equipado con un software de supervisión,
vía una interfaz de comunicación. Entonces, si queremos implementar todo esto, ya la tendencia de un tablero pues es mucho más completa, ¿no? Entonces, esa es la característica principal. Todos los interruptores que tenemos están homologados bajo normas IEC e inclusive tienen bajo las normas NEMA, ¿no? Entonces, se certifican y puede solicitar también, ¿no? A la hora de implementar los tableros, los certificados de calidad o los certificados de garantía, o sea, no hay problema. Están todos homologados y también certificadas por un ente independiente, ¿no? Que ahora vamos a ir visualizando también, ¿no? Entonces, como dije, la medición integral alcanza bastante. Vamos a ver un detalle, dos detalles principales de cómo eliges el interruptor. Por ejemplo, si tú en tu proyecto necesitas interruptores de 160 amperios o hasta 160 amperios, puede ser de 125, puede ser de 100 amperios, ¿no? O de 80 amperios, etcétera. Entonces, tiene dos opciones. O eliges termomagnético solo o eliges termomagnético con diferencial integrado. Este diferencial integrado sí se regula a una sensibilidad de 30 miliamperios, a 300 miliamperios, a 1 amperio o hasta 3 amperios. O sea, es regulable. La regulación se hace de manera electrónica, o sea, es un diferencial integrado del tipo electrónico que está ya en un solo equipo, ¿no? Entonces, por eso que decía, según las capacidades de corriente que elijas, ¿no? Si es en la gama de 160, tenemos dos opciones. Puedes comprar solo termomagnético o puedes comprar interruptor termomagnético con diferencial integrado. O sea, esas son las dos opciones. Luego, si la opción y el dimensionamiento que has hecho para tu proyecto ya no requiere uno de 160 amperios, sino necesitas uno de talla de 250 amperios, entonces aquí tienes 4 alternativas distintas, ¿no? O sea, comprar un interruptor termomagnético solo o un interruptor termomagnético con diferencial integrado. Igual, la parte diferencial también es regulable, como le dije, a 30 miliamperios, 300 miliamperios, 1 y 3 amperios. Si en tu proyecto no decides poner termomagnético y decides poner en la versión electrónica, allí tienes dos alternativas también, ¿no? Pones un interruptor en versión electrónica con unidad de medida, solo con unidad de medida, o un interruptor en versión electrónica con unidad de medida y diferencial integrado, o sea, más completo. Entonces, como ves, las posibilidades de selección del interruptor ya está en función a tu disponibilidad, o sea, de acuerdo a tu criterio y de repente al diseño que vas a hacer. Entonces, ¿cuál es la ventaja entre el termomagnético y el electrónico? Primero, como dije, aquí todos son regulables. Entonces, la regulación del umbral térmico se hace desde el 80% hasta el 100%, y a través de una perilla. En la versión electrónica, la regulación se hace desde el 40% hasta el 100%. Ejemplo, si tienes un interruptor de 200, pongámosle de 200 amperios para que sea rápidamente relacionado con la parte de la matemática, ¿no? Si tienes uno de 200 amperios, si lo regulas al 80%, ¿a cuánto lo estás regulando? ¿No? 8 por 16, a 160 amperios, ¿no es cierto? Se regula de 160 hacia arriba. Pero si quieres tener un campo de regulación más amplia, entonces tú puedes tener acá un interruptor de 200 amperios y si lo regulas al 40%, entonces estás regulando desde 80 amperios hasta 200 amperios. O sea, tienes esa posibilidad de regular. Entonces la regulación se hace según la necesidad o según la carga que estás conectando abajo para que haya pues una protección más eficiente, porque como dijimos, lo que se quiere en la distribución de estos tableros industriales es que exista siempre una buena selectividad, que eso me lleva pues a una buena continuidad de servicio, ¿no? Entonces, esa es la opción que tienes. Por lo tanto, son alternativas distintas que vas a considerar a la hora de elegir un
un interruptor de esta característica. Entonces, como ves, tienes opciones distintas. O utilizas interruptores, ¿no?, en versión termomagnética, o utilizas interruptores en versión electrónica con las posibilidades que ya les he mencionado. De la misma manera tenemos también para el DPX 630 y para el DPX 1600, que esa información sí lo hemos quitado por el tema de disponer de tiempo, pero lo van a encontrar en el catálogo, como siempre les menciono, y ahí pueden pues disponer de todas las posibilidades y tener una mayor información sobre los productos que les estoy mostrando. Ahora, ¿qué posibilidades más tiene este interruptor? Que puedo agregarle auxiliares, accesorios de instalación, bobinas de sobretensión, contactos auxiliares, que me permita señalizar, o sea, como decir, puedo acoplar también acá mandos motorizados en versión frontal, en versión lateral. Este es el accesorio para la versión extraíble que les comentaba. O sea, aquí, por ejemplo, el cable de entrada llega aquí, ¿no? O sea, todos los cables de entrada llegan aquí y los cables de salida pasan por acá. O sea, este interruptor se prepara como para que este interruptor ingrese a presión, tipo engrampe, al mecanismo. Entonces, me facilita, pues, en este caso, de repente, el cambio de interruptor. O sea, yo no tendría que estar desconectando el cable. Simplemente saco el interruptor y hago el cambio correspondiente, porque es un sistema del tipo plug-in. Tenemos también un sistema de mando rotativo, o sea, en vez de accionar la apertura y el cierre del interruptor con el mecanismo de palanca, puedo agregarle un accesorio llamado mando rotativo que me permite acoplar y después, como un conmutador, ¿no?, le hago el cierre y la apertura del interruptor. También tenemos para acoplar un sistema de transferencia mecánica, ¿no?, como vemos acá en este gráfico. Estos son accesorios de instalación para un sistema de transferencia y este es un mecanismo de enclavamiento para hacer la transferencia eléctrica entre la red principal y la red de emergencia, como por ejemplo. Entonces, hay una posibilidad hay distintas posibilidades de implementar accesorios y darle un mejor nivel de funcionamiento a esta distribución. ¿Qué más tenemos acá? A ver, en este caso, aquí me la pregunta, si lo puedes conseguir en Maestro Sodimac. Ahí sí tenemos hasta, si no me equivoco, hasta 160 amperios. De repente déjame confirmarte, pero ahí te puedo hacer la consulta, porque Miguel debe saber eso. Pero no más de 250. O sea, sí venden interruptores hasta de caja moldeada, pero creo que es hasta 160 amperios nada más. Estos son los accesorios y auxiliares comunes para montaje, ¿no? Estos auxiliares son muy importantes, sobre todo cuando se hace sistemas de transferencias automáticas o transferencias eléctricas a través de sistema de enclavamiento, ¿no? Entonces ahí ya es importante considerar estos contactos auxiliares que tiene un conjunto de contactos, ¿no? NA, NC. Puedo agregar también limitadores de sobretensión, ¿no?, al sistema para garantizar una mejor protección. Entonces se acoplan al interior. O sea, quiere decir de que en este caso estos interruptores, si lo vemos así, bien, entonces acá vienen unos tornillos, se abre esos tornillos, se abre la tapa, y dentro, o sea, debajo de esa tapa hay unos orificios, ¿no? Estos son los orificios donde me va a permitir incorporar estas bobinas o estos contactos auxiliares. Entonces, incorporo auxiliares de manera rápida al interruptor. Otros auxiliares complementarios que tenemos están las centrales de transferencia, los relés. Estos relés diferenciales se usan mayormente ya para interruptores de la gama 1600, ¿no? O sea, en este caso.
En la gama 630 hay bloques diferenciales. Algunos amigos me comentaban ayer, creo, o en la mañana, si tenemos bloques diferenciales. Sí contamos con bloques diferenciales, pero esos son utilizados para ese nivel. ¿No? Entonces, ese es el tema. Entonces aquí veo alguna consulta, creo que ya vamos a ver ahí en la pregunta. Entonces, los bloques diferenciales, como dije, vienen para los interruptores de la talla 630. En cambio, para los interruptores de la talla 1600, o sea, ahí sí tenemos el relé diferencial, toroides, ¿no? Y accesorios que me permiten, en este caso, acoplar o implementar el sistema de supervisión eléctrica, ¿no? Que en algún momento se trabaja en el sistema. También contamos con un sistema de inversores. En este caso, este es un código de un accesorio, es una base con una palanca interna que permite el bloqueo mecánico entre estos dos interruptores, y además se puede adicionar un sistema de enclavamiento que me permite que cuando un interruptor está conectado, el interruptor no se va a conectar. Entonces se usa mucho en el sistema de transferencia mecánica, ¿no? O sea, en pequeños proyectos, inclusive tiene la posibilidad de que en este panel ingresen interruptores de distinta capacidad. Ejemplo, aquí el de la red principal puede ser un interruptor de 250, o sea, una talla 250, y este interruptor, ¿no?, auxiliar secundario puede ser una talla de 160 y no hay inconveniente. Luego ya podemos agregarle pues mandos motorizados y otros componentes más para un sistema más completo de lo que es transferencia automática que se va a trabajar, ¿no?, en un momento determinado, ¿no? Pero ese es el concepto principal. O sea, tenemos inversores de alimentación, así va en los códigos, dentro del catálogo general que tenemos, están todos estos códigos, así que cuando tienen los requerimientos de estas soluciones, no duden en ingresar al catálogo del producto y van a encontrar estas soluciones, o si no, pues se comunican con la empresa y los ejecutivos de venta pues van a estar complacidos en darle la información correspondiente y coordinar con ustedes para su proyecto, ¿no? Las unidades de protección electrónica me da estas ventajas, ¿no? O sea, hay un amplio rango de regulación, permite para la supervisión eléctrica una comunicación MATBUS, o sea, a través de unos accesorios de externos de instalación, permite el diagnóstico interno, tiene la función de la medición, o sea, que directamente puedo hacer las lecturas de los parámetros, ¿no? Hay un historial de mediciones y con un nivel de precisión muy, muy interesante para poder evaluar en tiempos reales, inclusive, el estado de las condiciones de la instalación, ¿no? También se complementa en un tablero con unas centrales de medida. Estas centrales de medida, en la gama BTC, no, antiguamente lo conocíamos como los instrumentos multifunción, ¿no? Está constituido por una pantalla LCD, igual, te mide todos los parámetros eléctricos, o sea, mide más parámetros que la pantalla LCD, ¿no?, LED que teníamos. Mide potencias, activa, reactiva, potencia aparente, mide, en este caso, las tensiones de cada una de las fases, las corrientes de cada una de las fases, la energía activa, el factor de potencia, ¿no? Y también te mide armónicas, ¿no?, de tensión y de corriente. Te permite también hacer una supervisión eléctrica por medio de este módulo, el RS485, ¿no? Es el enlace que te permite hacer la supervisión a distancia, ¿no?, a través ¿no?, de este módulo, ¿no? Entonces, rápidamente puedes trabajar. Tenemos también contadores de energía, ¿no? O sea, la energía activa. O sea, no solamente
te permite visualizar el consumo de energía eléctrica en el sistema, también te va a medir tensiones, ¿no? Y corrientes. Entonces es un instrumento muy, muy interesante. Y una de las ventajas es que esto se puede fijar en un riel, ¿no? En un riel DIN. Y luego tenemos el tema de accesorios para la supervisión del sistema eléctrico. Ese es un tema también que se va a proyectar posteriormente para poder ver la forma como nosotros implementamos el sistema de supervisión, ya que ahora en los proyectos modernos, pues el ingeniero responsable de esa planta industrial ya no necesita inclusive estar pues in situ en la misma planta para ver toda la característica de la planta, ¿no? Del tablero. Puede verlo desde su celular, ¿no? O desde su computadora. Entonces ya son ventajas que nos ayudan a garantizar pues altos niveles de supervisión, ¿no? Lógicamente con los implementos o con el equipamiento que se va a tener dentro del proyecto, ¿no? Entonces todo eso ya se le va a trabajar pues a través del asesoramiento de las personas encargadas, ¿no? de este rubro. Eh, Luego nos vamos acá a la gama DMX-Q. Estos son los interruptores en bastidor abierto. Esto generalmente se usa ya pues en tableros generales, son los de cabecera principalmente. Gestionan corrientes de 2000 o 4000 amperios, ¿no? O sea, hasta 4000 amperios. Dentro de las características principales, ¿no? De esta gama eh, está pues la tensión nominal, ¿no? El número de maniobras, en este caso mecánicas eléctricas, ¿no? Está diseñado para una tensión de aislamiento de 1000 voltios. La tensión de impulso, ¿no? O la tensión pico es de 12 kV. La tensión nominal de trabajo es 690 voltios. Y categoría B, ¿no? Esas son las características técnicas de este interruptor en bastidor abierto. Y como para poder desagregarlas, estos interruptores vienen dentro de la gama comercial, no vienen con este módulo electrónico, ¿no? Este es un módulo electrónico adicional que en estos momentos voy a mencionarles, pero tiene un sistema de precarga de muelle, pulsadores de accionamiento. Entonces, cuando queremos abrir o cerrar el circuito, o sea, el contacto de este interruptor, siempre se tiene que manipular esta palanca de precarga. La cantidad de veces que se acciona más o menos es entre 10, 11 veces para poder hacer la carga. O sea, hay aquí, en esta parte que les estoy mencionando, ¿no? En círculo, es el indicador de carga. Si vemos que el equipo está cargado, o sea, el sistema ya está cargado o precargado, entonces sí podemos accionar. Si acá me dice que está descargado, no podemos accionar nada, ¿no? Entonces, un nivel de seguridad mucho más alta, ¿no? Porque imagínate, pues, que a través de una palanca cierres una corriente de 2000, 4000 amperios. O sea, ¿cuánto arco voltaico se puede presentar? Entonces, para que exista un cierre bastante fuerte, entonces se hace el sistema de precarga. Entonces, todos los interruptores de bastidor abierto, así sean de baja capacidad, vienen con este sistema de precarga, ¿no? Y como mencionaba, estos interruptores se comercializan de esta forma, ¿no? Como vemos en esta presentación, ¿no? El interruptor más la unidad de protección electrónica. Eso es, ¿no? De la manera de cómo vamos a implementar un interruptor en bastidor abierto. Entonces, como dije, eso ya estará pues en los tableros principales, ¿no? Estas unidades electrónicas de protección vienen en dos versiones, la versión estándar y la de alta gama. En la versión estándar hay varios niveles y viene siempre con unas perillas de ajuste.
Estas perillas de ajuste se regulan con un destornillador. Se mueve al umbral que quieres ajustar, pues, ¿no? O sea, ahí ajustas el umbral, en este caso térmico, el umbral magnético, ¿no? En algunos casos, y también la posibilidad de una corriente de fuga que pueda presentarse, ¿no? En el caso de los sistemas. Entonces, toda esta unidad electrónica de protección es adicional y se acopla cuando, ¿no? Rápidamente en el interruptor en bastidor abierto para una protección más segura. Entonces, aquí tienen unos botones para visualizar, ¿no? Y verificar cómo está ajustado este interruptor en función a esos parámetros que mencionábamos, ¿no? Tanto de la parte térmica como de la parte magnética. No, porque es mínimo, ¿no? Generalmente las armónicas más peligrosas serían cuando acumulas demasiado, pero es uno solo, entonces no se toma en cuenta mucho ese concepto, ¿no? Ahora, todos los interruptores que hemos hablado, que hemos mencionado ya, tanto de caja moldeada como los modulares, se deben implementar en estos tableros. O sea, Legrand hoy tiene una oferta bastante completa en tableros eléctricos, ¿no? En conjunto, o sea, definición común de acuerdo a norma técnica o normas IS, se dicen conjuntos, ¿no? Un tablero eléctrico viene a ser la combinación de uno o más aparatos, ¿no? De conexión, mando, medición. O sea, aquí es donde vamos a implementar todos los dispositivos necesarios que ya definí en el proyecto. Entonces, sobre esa base, defino qué tipo de tablero voy a elegir, ¿no? Entonces, hay una característica principal de nuestra oferta, ¿no? O sea, Legrand oferta los tableros bajo esta norma, ¿no? La norma IEC, ¿no? Tomando como referencia que aún en nuestro medio no existen todavía normas para tableros del tipo industrial, en este caso. La norma IS es la 61439 y como ven está desagregado en varios puntos, ¿no? Por ejemplo, la 61439-1 son las reglas generales, ¿no? La normativa para lo que es protección. La guión 2 orienta hacia los tableros, a los tableros generales, a los tableros de potencia. La guión 3 orienta hacia los tableros de distribución, ¿no? La guión 4 a los tableros para obras, el guión 5 para las redes públicas y también aquí ya está incluido las canalizaciones prefabricadas. Entonces, los proyectos de aplicación industrial que de una u otra manera se van a trabajar bajo normas IEC, ¿no? Se tienen que tomar en cuenta esta referencia. Es por eso que en la actualidad Legrand desarrolla esta solución en todos sus tableros, sobre todo de uso comercial, industrial, que ahora vamos a ir clasificando, ¿no? A ver, bueno, esta norma establece ciertos requisitos. Se entiende de que los tableros tienen que ser certificados, probados en un laboratorio, homologados, como mencionábamos. Entonces, es lo que tenemos actualmente, ¿no? O sea, cumple todas las pruebas correspondientes de la norma IS, ya que la finalidad principal del tablero es, pues, garantizar seguridad a toda la instalación, garantizar seguridad a las personas, y reducir, pues, la tasa de fallas, ¿no? En algún concepto general. Entonces, bajo esas consideraciones, hay que tener en cuenta ciertas características y las especificaciones que debe contar. O sea, si tú vas a implementar un tablero general, un gabinete, con los tableros autosoportados, lo primero que debe solicitar al fabricante sería, pues, las fichas técnicas de ese producto, ¿no? Para ver si cumplen o no, o de repente el certificado de calidad, ¿no? De ese producto para poder garantizar un nivel óptimo, ¿no? En la instalación, porque es parte de la seguridad eléctrica, ¿no?
Entonces, los primeros datos, acá, por ejemplo, corriente, cortocircuito, sobrecalentamiento, grados de protección, arcos eléctricos, o sea, características principales que uno va a considerar. ¿Mm? Por otro lado, ahí hay responsabilidades. Acá está el fabricante del origen. Este es por ejemplo, acá está inmiscuido Legrand, la entidad que realiza la concepción del tablero, ¿no? Y el fabricante conjunto, es el tablerista, ¿no? Un integrador o un tablerista que se encarga de implementar, ¿no? El tablero y el equipamiento correspondiente, o sea, todo el cableado para que al final del trabajo, ¿no?, cumpla con las especificaciones establecidas. Entonces, hay una gama de informaciones mucho más amplias. Aquí los estamos resumiendo, ¿no?, de una manera rápida para poder conceptualizar, ¿no? Pero finalmente, todo esto es lo que toma como diferenciación la norma, ¿no? O sea, la norma IEC, la 61439, que es la norma actual, vigente desde el año 2015, trabaja bajo esas concepciones, ¿no? Tomando en cuenta o diferenciando, ¿no?, al fabricante y al tablerista. La clasificación de los tableros, ¿no? La clasificación se da en 3 niveles, ¿no?, inclusive 4, ¿no? Tableros generales, tableros de distribución y tableros de control, ¿no? Por ejemplo, los tableros de control, ¿no?, para sistemas de bomba de agua, ascensores, etcétera, ¿no? Los tableros de distribución, ¿no?, para todos los circuitos derivados. Y los tableros generales, ¿no?, o los tableros generales auxiliares, o los comúnmente llamados subtableros, ¿no?, generales, son aquellos que distribuyen o alimentan a los tableros de distribución, o sea, son los que transportan más energía, o sea, nivel de corriente. Entonces, todo viene bajo ese concepto. Es a partir de allí en el que Legrand, dentro de su solución, ha clasificado los tableros. Primero, a la hora de seleccionar tenemos que tener en cuenta el índice, ¿no?, el IP, ¿no? Tenemos IP 40, IP 55, o sea, son distintos tipos de grados de protección que vamos a tener en consideración según el tipo de tablero. Puede ser tableros empotrables, tableros de sobreponer, tableros autosoportados, pero además de este grado IP, ¿no?, viene también el grado IK, ¿no? O sea, el grado IK es el concepto de la resistencia de impactos frente a impactos, no, frente a impactos mecánicos, perdón. Entonces viene el IK07, IK05, ¿no?, IK 04, o sea, entonces estos datos, ¿no?, de IP e IK son datos que siempre deben estar en la ficha técnica de los tableros. Es una particularidad, o sea, una característica. Entonces, nuestros tableros Legrand sí cuentan con esta información técnica en conjunto, de tal manera que puedas tener claro toda la característica técnica. Entonces, la clasificación de nuestros tableros viene así, ¿no? O sea, tenemos tableros XL 160 para instalaciones hasta 160 amperios. Tenemos tableros XL 800 para instalaciones hasta 800 amperios, ¿no? Y los tableros XL 4000 y 6300, que serán pues para interruptores en bastidor abierto, interruptores hasta 1600, o sea, para grandes proyectos. O sea, en los niveles, o sea, la selección del tablero en realidad va a depender pues del nivel de potencia de esa planta industrial, ¿no? O sea, potencia alta, nivel de corriente altas, llegaremos inclusive no solamente a esta configuración, sino tablero de mayor dimensión. Cuando necesito espacios vastos, cuando tengo espacios reducidos, por ejemplo, entonces ya en algunos proyectos comerciales ya puedo optar por un tablero
XL Cubo 800, en el que si ustedes ven el catálogo van a encontrar algunas características muy, muy interesantes para su selección, ¿no? Y los XL 160 mayormente es para la instalación terminal. En este caso se utiliza fundamentalmente como tableros de distribución que vienen una mayor cantidad de polos. Entonces es la clasificación principal de estos, de los tableros. Entonces, rápidamente podemos desagregar un poco y visualizar esas características, ¿no? Por ejemplo, los XL160. Estos tableros vienen en dos versiones, para empotrar y para adosar. Vienen desde 48 polos, ¿no? Acá tenemos hasta 120. Entonces, acá están las especificaciones, ¿no? Como les comentaba. En estos tableros siempre vas a pedir especificaciones y entonces ahí está. Totalmente modular, ¿no? Diseñado para un cableo rápido, paneles independientes, ¿no? Chasis desmontable, ¿no? Esta es una gama, porque tenemos también otra gama que es XL Cubo S. No lo tenemos en la presentación, pero sí pueden encontrar en el catálogo esas particularidades, ¿no? Entonces, esta es una característica principal del tablero, ¿no? XL 160 o XL Cubo 160. Para el trabajo de instalación, ¿no? Puedes elegir en número de polos. Tenemos, como dije, desde 48 polos hasta 144 polos, ¿no? Esta es la versión de sobreponer o para adosar. Y esta parte es la versión para empotrar, ¿no? Entonces, para empotrar tenemos desde 72 polos hasta 144 polos, ¿no? Que son las dimensiones correspondientes. Entonces, esto sí es un conjunto, se comercializa de esta manera. Para ya hacer la instalación, como dijimos, tiene paneles independientes, entonces cada fila se accede individualmente. Puedo trabajar en el caso del sistema de estos tableros con chasis extraíble, o sea, toda la parte de la base y el riel lo puedo sacar, distribuir mis interruptores, poner los repartidores, los peines, o sea, todo lo que tenga que hacer para la conexión entre interruptores y luego recién ir hacia la caja, ¿no? Para fijar. Entonces, eso es factible tanto en la versión empotrable como en la versión para dosar. Pero además, si vemos este gráfico, estamos viendo en chasis, ¿no? Y todos los paneles laterales, superiores e inferiores se han desmontado. Esa característica se hace en los tableros de adosar, ¿no? Se pueden desmontar, entonces me va a facilitar la labor de cableado y la labor de distribución. Entonces es una de las ventajas que ofrece este mecanismo. Permite también la posibilidad de extraer un interruptor sin necesidad de sacar, por ejemplo, un peine alimentador. O sea, hay muchas ventajas, ¿no?, que tengo para utilizar este tablero, ¿no? Entonces ya seguramente en algún momento cuando tengan que hacer el proyecto y decidan, ¿no?, y apuesten por la marca y compren este tablero, van a ver pues las ventajas y las grandes diferencias y sobre todo el tiempo que van a ahorrar a la hora de distribuir, ¿no?, y ahí implementar un tablero, ¿no? Entonces ahí es la variante. Aquí se puede poner interruptores hasta 160 amperios, interruptor en caja moldeada hasta 160 amperios, y luego tenemos los interruptores modulares, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá vemos un tablero en 4 filas, ¿no? De 24 polos cada uno. Cuenta también viene con un sujetador de cable, viene con un riel adaptador de altura, ¿no?, que es esencial para poner en una sola fila interruptor en caja moldeada más interruptores modulares y estén a la misma altura. Entonces, aquí, si vemos un detalle, acá hay una pregunta que me hacen. Vamos a ver acá la ficha antes de, ¿ya? Aquí me dice,
Cuando se habla de aislamiento de clase 1, ¿no? Y aislamiento de clase 2. Entonces se habla de, por ejemplo, el adosable, cuando es totalmente metálico, ¿no? El tablero es totalmente, o sea, tanto la estructura, el chasis y las tapas son en metal, entonces ahí hablamos de aislamiento de clase 1, o sea, es totalmente metálico. Pero también hay tableros, ¿no? Con estructura metálica y combinado con, por ejemplo, paneles o tapas en resina. Entonces es un aislamiento de clase 2. Entonces hay en dos tipos de material, ¿no? Hay en metal, ¿no? Y también hay una combinación entre metal, por ejemplo, en un empotrable, la caja es metálica, fabricada en acero, trabajado allí para empotrar, pero estos mandiles, ¿no? Son en resina termoplástica. Entonces, este es un aislamiento de clase 2. Entonces, es la característica principal que podríamos tener en cuenta dentro de este material y la pregunta que me hacían, ¿no? Como ves, el trabajo es en chasis desmontable. Este es un trabajo tanto en un tablero empotrable como en un tablero para dosar. O sea, aquí fijo todos mis interruptores, utilizo los accesorios de cableado necesarios y luego voy para dejar la salida nada más ya hacia la caja, ¿no? Estos son los sujetadores de cable, ¿no? Que se usan bastante. Eso ya viene con el tablero. Está un poco lenta esta. Luego, ¿no? Tenemos también para agregarle canaletas ranuradas. Eso es para acomodar mejor el cableado, ¿no? O sea, evitar de que los cables estén, pues, expuestos. Entonces lo puedo proteger hasta de una canaleta. Entonces tengo la posibilidad de acomodar allí. Tiene borneras para la conexión a tierra, ¿no? Fácilmente integrables. Hay una barra también para si tengo un sistema de neutro, ¿no? En este caso. Entonces tenemos esas opciones. Y si queremos aumentarle el grado de protección, tenemos una cinta, o sea, una lámina, ¿no? Que se acopla a la tapa para poder aumentar el IP, ¿no? Generalmente con puerta es IP40, ¿no? Si le ponemos esta cinta sería IP43. ¿No? La puerta, ojo, por si acaso, la puerta se suministra de manera independiente, ¿ya? El tablero viene sin puerta. Este riel, ¿no? Este riel que vemos por acá es un accesorio adicional. El interruptor en caja moldeada viene solo. Si voy a fijar en el riel, tengo que comprar este accesorio. Es un riel, ¿no? Para riel DIN. O sea, es una base para riel DIN, perdón. Para interruptores en caja moldeada. Y el tamaño o el código que viene es para cada nivel. O sea, para un DPX 160 es distinto que para un DPX 250, ¿de acuerdo? Luego acá visualizamos un poco el tema de el adaptador de altura. Es un riel adaptador de altura que se pone en el riel base para que este interruptor modular esté a la misma altura del interruptor en caja moldeada, como vemos. Ese riel adaptador de altura sí viene ya en el mismo tablero, pero si queremos, requerimos más de eso, sí ya tendríamos que comprar como accesorio adicional. Tenemos un sistema de repartidores. O sea, siempre es importante tratar de reducir al máximo que se presente efecto Joule, o sea, calentamiento en los bornes, porque a veces tenemos la costumbre de poner más de 2 cables en un borne de un interruptor. Entonces, para evitar estas malas conexiones, ¿no? Entonces tenemos repartidores que llegan todo el cableado para desde aquí hacer toda la distribución y conectar a los interruptores también, ¿no? Entonces, ese es el concepto. Luego tenemos este gabinete. Este es el autosoportado XL Cubo 800, ¿no? Entonces, en este XL Cubo 800, como vemos en la ficha técnica, las características y las pruebas son más exigentes, ¿no? Aquí también tenemos aislamiento de clase 1 y clase 2.
Ya tengan en cuenta, el clase 1 es totalmente metálico y clase 2 es con accesorios o, ¿no? En este caso, mandiles en resina. Viene desde IK04 hasta IK08, ¿de acuerdo? Permite conectar interruptores hasta 630, por eso es que hablamos hasta 800, generalmente no existen. Entonces, la profundidad, si se dan cuenta ustedes, es bastante pequeña, ¿no? O sea, puedes implementar desde IP30 hasta IP55, ¿no? Entonces, conforme a esta norma, ¿no? La norma, ¿no? IS o la 66439-1. Este tablero sí se comercializa así por partes. O sea, no viene el gabinete armado, ¿no? Viene la columna. Entonces, en el catálogo hay un cuadro que siempre van a ver, ¿no? Para poder hacer el equipamiento del tablero, ¿no? Según la dimensión que ustedes definan en su proyecto. O en todo caso, ustedes, por ejemplo, pueden, a partir de su diagrama unifilar, solicitar información y de repente cotización a los ejecutivos de venta de nuestra empresa y ellos a través del software o pues el asesoramiento técnico correspondiente les puede cotizar, ¿no? En este caso, la gama, ¿no? Es el tablero. Entonces, ese es el tema principal a través de este sistema. Pero si ya ustedes hacen proyectos, han hecho proyectos, entonces puedes entrar al catálogo y a partir de ahí hacer el equipamiento de este tablero, ¿de acuerdo? Viene para anchos de 24 polos y también para 36 polos. Eso es con el tema de la posibilidad de cableado. Por ejemplo, si es de 24 polos, el tema de distribución, por ejemplo, este es un tema de distribución, ¿no? El interruptor principal, sistema de barraje, son barras de aluminio que van en la parte del fondo. Estas barras también tienen su aislamiento cada cierta distancia, por eso ya está dimensionado en realidad según el tamaño del tablero. Entonces, va por acá. Este es un tipo de repartidor que se conecta a la barra directamente, entonces ya no existe ningún cableado. O sea, quiere decir de que desde este interruptor principal no voy a tener cables de conexión hasta estos interruptores. Todo a través del kit de alimentación se va a conectar al sistema de barraje. Luego, en una siguiente fila, puedo poner este repartidor. Este repartidor se conecta a la barra y todo está alimentado. Entonces el interruptor va a presión nada más. Entonces simplifico todo el tema de cableado. Otro tipo de repartidor es este de acá. O sea, hay un conjunto de repartidores. Entonces a esto nosotros le llamamos sistemas de distribución optimizada. O sea, la conexión y la repartición ahora se hace pues de una manera más rápida a través de distintos accesorios, ¿no? El juego de barras al fondo del armario, el kit de alimentación, los soportes aislantes para la fijación de las barras de aluminio tipo C, ¿no? Y los perfiles aislantes. Ese es el equipamiento común que se hace para la distribución del sistema de barraje. Y estos accesorios que estamos viendo allí son accesorios de distribución, o sea, repartición. Entonces, en vez de estar llevando cables, o en vez de cablear, hago así. Si necesito poner un sistema de barraje en la parte lateral y después con unas pletinas flexibles llegar a los interruptores, entonces seguramente aquí ya opté por utilizar un tablero de 36 módulos, o sea, uno más ancho, ¿no es cierto? Entonces, de la misma manera, ¿no? O sea, el juego de barras, ¿no? De alimentación, los aisladores, las barras tipo C, este es el módulo o el kit de alimentación y las barras flexibles, ¿no? Y la conexión hacia los interruptores, en este caso, que van a estar aguas abajo. Este es el repartidor que les comentaba, ¿no? O sea, en este caso, este repartidor es de 250 a 400 amperios. Entonces, en la parte posterior tiene una pletina especial que se conecta con un tornillo especial autorroscante para la barra.
Y una vez que está conectada a la barra, ya todo esto está energizado. Y luego a presión pongo los interruptores en caja moldeada o los interruptores modulares. Entonces hay accesorios para eso, ¿no? O sea, hay una base para un DPX cubo y también hay una base para los DX cubo, ¿no? Indistintamente. Este es otro tipo de repartidor. A esto se le llaman, antes nosotros lo conocíamos en la gama BTC, ¿no? Como los peines Tifaz. Ahora lo conocemos como repartidores. Es un repartidor tetrapolar. Para eso, si ustedes en algún momento han trabajado con los productos Legrand o ya han conocido los interruptores termomagnéticos Legrand, habrán visto que en la parte posterior hay una ranura. O sea, viene con una ranura. Entonces, en esa ranura se enclipsa este accesorio. Y luego, una vez puesto esto, simplemente entra a presión hacia este módulo, ¿no? Este repartidor, y ya está distribuido. O sea, ya no tengo que usar ningún cable. Para llegar con cable, llego a este módulo de alimentación. O sea, los cables llegan acá, ¿no? 3 cables llegan acá, y todo este sistema de repartidor ya está alimentado. Y lo único que voy a hacer es poner los interruptores de esta manera, a presión. O sea, es un sistema plug-in. Entonces, como ven, una manera rápida y fácil de distribuir mis circuitos, ¿no es cierto? O sea, ya no tengo que estar haciendo puentes entre un borne y otro, entre un interruptor y otro, ya no hago eso ya. Entonces utilizo este repartidor. Entonces, eso se llaman reparticiones optimizadas en la gama nuestra, ¿no? Que en algún momento pues tenemos la oportunidad de ver, pueden también incorporar y entrar a la página y ver los videos de cómo se hace la instalación, ¿no? Estas son las barras principales, como se fijan, son barras de aluminio que ya están dimensionados, ¿no? Entonces, a la hora de que los ejecutivos, ¿no? nuestros te asesoren, ya te van a indicar, ¿no? El tipo de barra, la cantidad de barras, las dimensiones, los aisladores, o sea, toda la solución. Entonces, ahora tenemos una solución 100%. Otra repartición complementaria, ya vamos hacia abajo, para capacidades corriente pequeñas, ya tenemos el peine alimentador o este repartidor tetrapolar, ¿no? Que viene hasta 125 amperios. Entonces, otras formas de hacer la distribución. O sea, ¿cuál es la idea? De que en los bornes de los interruptores no haya más de 2 cables, o no haya 2 cables, un solo cable. De ese cable llega a este repartidor y de este repartidor hago la distribución. Igual que en el peine alimentador, como ya vimos en el caso, mayormente esto está empleado para el ámbito residencial, pero no implica que en el ámbito comercial o industrial pueda utilizar si quiero alimentar algún circuito derivado, ¿no? Y finalmente tenemos el gabinete XL Cubo 4000 y 6300. Estos gabinetes de la misma forma se comercializan por accesorios. Es una estructura modular. Puedes componer un cuadro de esta dimensión fácilmente. Claro, eso requiere pues un proyecto de mayor envergadura, de repente con un software, etcétera, ¿no? Pero finalmente el equipamiento lo haces de esta manera, ¿no? O sea, entonces, lo interesante es que el montaje lo haces en campo. No vas a llevar el tablero armado, o sea, tú lo haces en campo. O sea, llegas a la obra y ahí haces toda la parte del montaje porque viene con accesorios, ¿no? O sea, en este caso, para el montaje de esos tableros, lo que vamos a considerar es esto, ¿no? Estas son las especificaciones, ¿no? IP30, IK07, hasta IP55, IK08 con puerta, ¿no? La puerta también es un accesorio adicional. Fíjate en las pruebas, ¿no? Si ustedes ven, ¿no? En este caso, cuando se habla de la corriente de cortocircuito máxima, que ha sido probada, son pruebas que se hacen en los tableros.
creo que en la página está colgado un video de cómo se hace pruebas en tableros, ¿no? Pero también hay videos tutoriales que especifican cómo hacer pruebas en los tableros para verificar la calidad, ¿no? Entonces, ha sido probado a 240 kiloamperios, ¿no? O sea, un cortocircuito de 240 kiloamperios, ¿no? Hace que se ha hecho esta prueba para definir la característica de este tablero. Hay una información mucho más amplia con relación a los tableros, ¿no? En las especificaciones y en la especialización ya hablamos de los tableros a norma, ¿no? Hay unos cuadros, hay unos manuales sobre eso. Entonces, ahí vemos con mayor detalle más especificaciones que lo que estamos dando en este momento, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá se arma el zócalo, la base, en este caso la montante estructural, la montante funcional. O sea, la montante funcional es para poner ya las láminas alucín, ¿no? Para los rieles o para la pletina, etcétera, ¿no? Entonces, un poco que se maneja bajo esas consideraciones. El tema de repartición. La repartición desde el gabinete, por ejemplo, este sería un interruptor en caja moldeada o puede ser un interruptor en bastidor abierto. Luego llega y alimenta la caja moldeada y de ahí a través de barras, ¿no? El sistema de barraje alimenta a los gabinetes donde están los interruptores de caja moldeada más pequeños y así sucesivamente, ¿no? O sea, todo es a través del sistema de barraje. Aquí se utiliza sistema de barraje de cobre y también puede utilizarse de aluminio. Esta es una parte posterior, ¿no? De un interruptor en bastidor abierto y el kit de alimentación para alimentar y conectarse hacia los ductos bar, ¿no? Esa es la manera, ¿no? O sea, entonces cuando se hacen estos proyectos ya se toman en cuenta todos los accesorios de instalación y eso ya viene en conjunto. O sea, cuando se cotiza se toma en cuenta todo este concepto de kit de alimentación, los accesorios, los pernos y todo, ¿no? Acá es otro sistema de barraje. Ya vemos algunos detalles que vamos tomando como referencia. Entonces me permite tomarle algunas, nada más de todas las que tenemos, pero para poder simplificar, ya que en este medio pues el tiempo es muy especial, ¿no? Entonces, finalmente podremos hablar de estos tableros, ¿no? Los armarios y los de distribución XLQ y todos los accesorios, ¿no? Se pueden usar y crear todos los tipos de formas. O sea, allí, como dije, hay una mayor información eh, en detalles cuando hablamos de tableros a norma. Entonces, ahí va a haber más detalles sobre estos tableros, ¿no? Cuando se usan esos tableros, me dicen acá, en todos los proyectos en donde tengas que alimentar, pues, por ejemplo, en un centro comercial, ¿no? Necesitas tener desde la subestación alimentar al gabinete principal y ahí hacer toda la distribución del sector. ¿No? O de repente una entidad educativa, universidades, el área hospitalaria, ¿no? En donde quieres pues un sistema de distribución y de alimentación totalmente segura en el que ante alguna eventualidad no tengas ningún problema de falta de energía. Entonces ahí ya tomas en cuenta el uso de estos tableros. Si es que el tablero está diseñado para cada tipo de aplicación, ¿no? Y para cada segmento. Sí existe una tabla de amperaje para las barras. Las barras van a seleccionarse justamente según la capacidad de corriente que vas a gestionar. Eso es. Entonces, claro, puede usarse para centros de salud. O sea, en realidad, el sistema de barraje o los tableros generales son para proyectos grandes, ¿no? Un centro de salud me parece que es pequeño, ¿no? Pero un hospital distinto, ¿no? Una universidad, ¿no? O sea, hay, por ejemplo, un gran centro comercial comúnmente compra energía, como les comentaba, en media tensión, y de ahí, a través del transformador llega a los gabinetes principales, y esos gabinetes serían estos de acá, ¿no? Estos tableros, ¿sí? Eh,
Cualquier información que quieran tener, ¿no?, como referencia sobre esta gama, no duden en comunicarse con la empresa, ¿no? O sea, entonces allí, como les mencionaba, hay personas responsables y ¿no?, que están dedicados a este rubro, que los puede asesorar, ¿no?, totalmente en sus proyectos. Como le dije, ustedes lo único que tienen que hacer es llamar a la empresa, contactarse con la persona responsable y a partir de allí ya, ¿no?, ellos buscarán las soluciones y las alternativas distintas como para que puedas desarrollar tu proyecto a través de nuestros productos, ¿no? Entonces, agradecerles su atención, ¿no? Al menos esperemos que esta información les sea de utilidad. Como digo, tenemos más información, pero en el tiempo que tenemos, parece, en estas redes, es muy, muy poco limitado, pero cuando ya estemos en la parte presencial, pues ampliaremos un poco esta información e inclusive en el showroom que tenemos en la empresa, pueden ustedes visitar y conocer pues esta gama de tableros, y también ahí hay un personal que los va a orientar y les va a hacer pues una pasantía, ¿no?, y ver las características de estos tableros. Así es que ha sido un gusto, ¿no?, compartir con ustedes esta información y esperemos pues que en alguna oportunidad podamos compartir también de manera presencial. Así que se les agradece su atención, ¿no?, al momento. Barbarita, no Sí, sé si quieras comentar algo más. sí, igualmente muchas ¿Sí? gracias a todos los que han estado todo el día conectados a las capacitaciones y sobre el punto del profesor, definitivamente ir al showroom te permite ver toda la gama completa en vivo y directo, pero bueno, debido a la coyuntura, eso en el corto plazo probablemente no sea viable, pero mientras tanto vamos avanzando con la parte teórica. Listo. Entonces, ok. Entonces no se olviden, si se inscriben en otros cursos, por favor, apellidos y nombres correctos, ¿no? ¿Cierto? Sí, porque el sistema Eh, no se equivoca, pero varios han escrito el nombre incorrecto y le sale con una letra que no corresponde en el ujú. certificado. Sí, acá hay un mensaje, el XL Pro para un curso. Eso van a programarlo, o sea, no hay problema en eso. Sí está planificado, pero los softwares se han trabajado mayormente para que sea presencial. Entonces, en un futuro ya estarán ahí invitándolos para poder llevar ese tipo de cursos. ¿Sí? Así es Sí, que se les muchísimas gracias. agradece y hasta una nueva oportunidad, pues, ¿no? O Hasta hasta mañana, mañana, porque creo. seguimos Sí, mañana. mañana tenemos charlas sobre intercomunicadores y creo que tenemos también de aparatos multimediales. Y Correcto. hay un nuevo curso que vamos a incluir que ya estábamos preparando, pero vamos a adelantarnos por este medio, que son los sistemas de transferencia, ¿no? Es un equipamiento principal, ¿no?, que tenemos que ver. Y bueno, esos son los próximos cursos que tenemos programados. Y esperemos también pues su presencia y su atención pues a esos temas. Si es que les interesa, esperemos reencontrarnos nuevamente y será hasta una nueva oportunidad. Se les agradece su atención nuevamente. Gracias.